un día más al canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy vamos a estar caminando una de las calles más populares de toda La Habana. Y mira que en La Habana hay bastantes calles populares, pero esta no la hemos recorrido en el canal. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y sin más muela, pues vamos a comenzar con este recorrido. Vamos. Galeano es una de las calles más populares de La Habana. Es una calle que siempre está repleta de gente, una avenida que acoge a múltiples sitios de interés y encierra infinidad de historias. Recorrer esta calle es transportarse en el tiempo, conocer de cerca al cubano y disfrutar de los contrastes de la principal urbe de este país. Esta calle comienza en Malecón hasta Reina, que es otra concurrida calle. En La Habana de hoy son los edificios apuntalados. Fíjense esto como está y arriba viven gente. Fíjense que ahí hay como un aire acondicionado y tal. Claro que todos estos edificios que se encuentran cerca del malecón, sobre todo esta es la calle San Lázaro, sobre todo todos esos edificios que están por la calle San Lázaro, incluso por malecón, hay algunos edificios están totalmente destruidos y los pocos que quedan están apuntalados, así como este que ven al frente. Miren para acá. Mire, yo no les puedo explicar cuántos días yo llevo para hacer este videito, porque todos estos días ha estado llueve, escampa, y hoy está igual, pero yo dije, mira, si me coge el agua en la calle, que me coja, porque con el perro calor que hace, yo no les puedo explicar, me voy a mojar y ya está. Bueno, ustedes saben que también a día de hoy está en tendencia muchísimo las famosas MIPYMES y las cafeterías también que venden confitura, venden cosas de aseos y tal. Y esta calle tampoco se queda atrás, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Así que ahora les voy a estar mostrando un poquito sobre la vida cotidiana del cubano. Ahora mismo son como las 3 y pico de la tarde, así que ya la gente está saliendo como de su centro de trabajo, los niños en la escuela y tal. Así que... Bueno, no sé si los hacen, yo me imagino que sí, pero bueno, lo venden por lo menos. Y acá se encuentra, miren como, no voy a entrar, lógicamente, pero miren cómo venden muebles por acá. Está muy bonito, la verdad. Muy bonito. Miren, ustedes no lo ven, pero ya comenzó a lloviznar. Llovinera finita, pero así se ha pasado todo el día. Llueve, escampa, sale el sol, perro calor, vuelve a llover. Ya yo no sé que si sea mejor o peor. Acá tenemos un mercadito al frente que es en MLC, que por cierto, vamos a cruzar por acá, que por cierto, mira que yo he pasado por aquí y yo no me había fijado, no me había dado cuenta que aquí había un mercadito. Bueno, al lado del mercadito está como una perfumería, se lo voy a mostrar desde aquí, que venden tinte, venden jabón, perfume, esas cosas. Y por acá es donde está el mercadito, que venden bastantes cositas, la verdad, sobre todo líquidos, botellas de ron y esas cosas. Acá había un edificio, algo muy típico por acá, siempre lo comento en algún que otro video, es que se derrumba un edificio y hacen o un parque o un parqueo. En este caso hicieron un parqueo, pero más abajo habían hecho un parquecito, así que es como muy normal.
Pues ahí al frente siempre están jugando dominó. El deporte de Cuba, jugando dominó por ahí enfrente. A veces juegan por dinero. No se lo digan a nadie. Miren, aquí están vendiendo mango. Miren este mango más rico. Natural. A 100 pesos, natural. Mira, esos mangos te costaban una bicoca. La verdad. Esto aquí es una heladería que tengo que venir porque me dijeron que estaba buena. Incluso tiene arriba para una escalerita arriba para sentarse. A veces tienen asientos por aquí afuera. Hay que venir a ver cómo está. Y bueno, hemos llegado a esta intersección. Y esto que ven acá, que al parecer lo están reparando hace bastante tiempo, es el Hotel Lincoln Lido, este que está acá. Majestuoso hotel. Y sí, también tengo algo que decirle al respecto de este hotel. En el año 58, el Hotel Lincoln fue escenario de un singular suceso que ocupó titulares en todo el mundo: el secuestro del piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, el más famoso del momento, quien se encontraba en Cuba para tomar parte en una importante competencia de automovilismo. El secuestro fue por el movimiento 26 de julio dirigido por Fidel Castro. La idea era evitar que Fangio pudiera competir en una carrera diseñada para tratar de mejorar la deteriorada imagen pública del gobierno de Batista. Fangio fue liberado sin ningún daño luego de culminar la carrera. Se encontraba hospedado en la habitación 810, hoy convertida en museo. Buenas. ¿Venden cosas antiguas? Miren esas cámaras. Me encanta. Increíble. Cómo estoy grabando con una camarita tan chiquitica de ahora y cómo eran las cámaras de antes. Muchos libros, teléfonos. Y moneditas y sellitos y todo eso. Miren, qué bonito, me encanta. Esto es como una feria de cuentapropistas donde salen a los portales y venden sus cosas. Por supuesto, todas estas personas que ven aquí vendiendo artesanía y tal, ellos tienen licencia para vender, entonces pueden hacerlo. Por ahí adelante también hay otra feria de cuentapropistas donde mayormente los fines de semana hacen ferias en todo Galeano y ellos salen a los portales también para vender sus cosas. Así que todas esas personas están permitidos que salgan a vender porque tienen licencia. Por acá este bar de acá, eso no es un bar, es como una cafetería, pero se llena inmensamente. A veces hay música súper alta y tal. Es como decir como el bar de la esquina, pudiéramos decir. Y como en todos los barrios no puede faltar una iglesia. Por acá tenemos la iglesia de la calle Galeano. Miren, otro parqueo donde antes era un edificio. Y todo esto de acá son comercios. Las famosas MAI, déjenme mostrárselas para que vean qué es lo que venden en las MAI. Son como ferias, también así como de cuentapropistas. Ahora con el lío de las MIPYMES y hay, pues hay bastante variedad de cosas. Con el lío de las importaciones y todo eso, que es papel sanitario, detergente, jabón. Pero básicamente lo que venden son como cosas de útiles del hogar, algún que otra líquidos de botellas y eso. Es lo que más venden aquí así en este tipo de tiendas que son las MAI. Miren como hay teléfono público, ninguno sirve ya, eso no se usa tampoco. A partir de esta parte, a partir de la parte donde está el Teatro América, es donde se ve un poco de más movimiento casi siempre. Por acá tenemos Teatro América. El Teatro América fue uno de los más demandados entre la época de los 30 y de los 40. Actualmente también siguen dando funciones acá en el Teatro América. Hace rato no vengo, yo venía aquí a una peña de Mariconche, un humorista, que era todos los jueves por las tardes y esto se llenaba, pero llenaba. También vine aquí porque ustedes saben que yo era modelo y a veces en los programas estos de televisión de grabación, a veces venía como modelo figurante y también pues me divertía muchísimo y la pasaba súper bien porque eran programas de grabación donde venían orquestas musicales a cantar y tal.
Y aquí al lado está la Casa de la Música de Galeano, donde aquí vienen a tocar orquestas en vivo. Por ejemplo, aquí enfrente está el cartel grandísimo de concierto de Michael Blanco y su salsa mayor acá en la Casa de la Música. Vamos a ver la cartelera por acá. Buenas. Miren por acá la cartelera. Ya Rulay es un repartero. Y por acá tenemos el señor Delfini, el divino de Cuba, bueno, en fin, el hijo de Teresa, Michael Blanco. Mira, la entrada, 1000 pesos, no está mal. Y así te ponen la cartelera, te ponen los precios de cuánto cuesta. Y bueno, ahí vamos. Está bueno. A esta Casa de la Música yo nunca he venido. ¿Por qué? No me pregunto por qué, no sé por qué yo no he entrado ahí. A la que yo he ido es a la de Miramar, que me encanta. Ahí hacen peñas de salsa y tal. Así que bueno, por acá seguimos por acá. Estoy metiéndome en los portales porque ya comenzó a llover. ¿Ve? Por acá tenemos Freisa, que es como un negocio de ropa. Vamos a cruzar para verlo bien. Bueno, vamos a esperar a que esto pase. Por acá los vendedores ambulantes siempre con ajo y cebolla. La pata, ahí no te venden la cebolla suelta ni el ajo suelto, no. Vamos a cruzar rápido por acá. Por acá tenemos a uno de los negocios que se llama Freisa, que es lo que vende es mayormente ropa hecha por él o por las costureras que pertenecen a esto. Así está. Y hemos llegado a una intersección muy pero muy popular. Estoy hablando de Galeano y Neptuno. Aquí mismo está, mira, ya empezó a llover, pero a llover. Aquí está la tienda de la época. Espérense. ¡Ay, me mojo! Solo por mojarme tienen que darle like a este video. Miren, acá tenemos la tienda de la época. Es completamente en MLC, pero déjenme decirle que solo funciona para mí la parte de abajo, que es la parte de mercadito y tal, porque la parte de arriba, que es cosas del hogar y todo eso prácticamente es un museo, porque casi nadie compra ahí, casi nadie, para no ser tan absoluta. Pero casi nadie. Así que bueno, miren por acá. Esta es la calle Neptuno que atraviesa. Aquí hay un semáforo, siempre que hay un movimiento de carro para arriba y para abajo. Ya. Esto también es una tiendecita de MLC igual, donde venden mayormente cosas líquidas, como un mercadito o algo así. Así que bueno, seguimos por acá caminando. Miren, aquí esto es una feria de cuenta propista también. Fíjense cómo hay cosas, venden zapatos, venden ropa, algunas hechas, otras traídas y así. Estas personas sí tienen licencia. Mira, algunas cosas de las que venden, cosas del hogar y tal, que venden allá adentro también. Estas personas sí tienen licencia, como les comentaba, para vender aquí afuera. Miren, por acá, este edificio abandonadísimo, que se está cayendo a pedazos poco a poco. No es fácil. Miren eso. Sin palabras. Sin palabras. Bueno, hemos llegado a esta parte que es donde comienza el Boulevard de San Rafael, que es este de acá. Pero esto de aquí actualmente se llama el Parque Fe del Valle. Pero en este lugar había una tienda que se llamaba El Encanto, una tienda que en aquellos momentos era bastante moderna, una tienda por departamentos. Lo que hubo un trágico accidente, un incendio provocó que la tienda desapareciera prácticamente, pero dentro de la tienda había una trabajadora que se llamaba Fe del Valle, y debido a ella es que le pusieron el nombre a este parque. Dígalo usted. Es verdad. La tienda más grande de Latinoamérica Era esta. Y el problema histórico de la revolución, la contrarrevolución, el problema de ellos que no habíamos nacido mucho menos. Hace memoria. Pusieron una bomba, le dieron candela con fósforo blanco, y esta señora que tiene una estatua, enseñar la estatua a él, tiene una estatua ahí, fue a salvar el dinero de los círculos infantiles
En ese momento se desmoronó el edificio y falleció. Wow. Me enseña la estatua, está ahí. Vamos a ver la estatua por acá. Pero fíjense lo grande que es el parque. Así mismo de grande era la tienda, que para aquel momento era una cosa, imagínense que venir a esta tienda era un paseo, era una salida. Literal. Un dato curioso, les comento también que el gerente de la tienda del Encanto, que se llamaba César Rodríguez, era un asturiano residente acá en Cuba. También se le conocía como Don Cesario. Fue también el primer presidente del Corte Inglés en España. Así que miren las vueltas que da la vida. Por acá tenemos por frente al Parque Fede Valle, también tenemos el famoso Tencent de Galeano, donde todo el mundo aquí venía a comerse su sándwich, a tomarse su heladito y demás. Déjalo usted abajo en los comentarios, que yo sé que tú viniste aquí a este Tencent a comerte tus cositas. Y quiero mostrarle que aquí arriba dice la Casa Quintana. Son rasgos que quedan de la Cuba de antes del 59. Ahora actualmente es un negocio que se llama Casa Linda. Y por acá tenemos el Bazar Inglés, que básicamente es una mall, como les estaba comentando, donde personas cuentapropistas vienen y venden sus productos. Básicamente esto. Esto antes era una tienda se llamaba Transval, era de MLC también. ¿Qué pasa? Que está ahora cerrada, parece que la cogió algún turista y hacer alguna inversión aquí. Sabrá Dios qué es lo que van a hacer aquí. Ya nos enteraremos cuando abra y por supuesto vendremos a hacer videito por acá. Así que bueno, ha escampado un poquitito. Vamos a cruzar ahora porque quiero mostrarles de la calle Galeano mi lugar preferido. Así que vamos para allá. A ver si está abierto, ojalá que sí, porque ya a esta hora los negocios están cerrando bastante temprano. Pero bueno, es un lugar donde, bueno, no se los voy a estar diciendo, se los voy a mostrar mejor. Una mall, para los que me vayan a preguntar en los comentarios, una mall es un mercado artesanal industrial, ¿ok? Este que estamos entrando ahora se llama Flogar. Es bastante grande. Ven, aquí venden cosas de muebles, ropa y tal. Y bueno, mi parte preferida de aquí, sí, está abierto, es esto. No. Esto para mí es una terapia. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el tiempo de antes. Todos los muebles, las lámparas, todo. Y este lugar lo encontré hace bastante tiempo y venden cosas de reliquia. Así que, por supuesto, todo esto se puede, pues la gente pueden venir, pueden vender algo de reliquia que tengan. Ellos se los compran, le dan su pasadito y lo ponen también a la venta. Miren qué bonitas las lámparas y los muebles, todo. Miren por acá estos relojes. Los espejos, fíjense la terminación del espejo. Ay, no, es que todo esto a mí me encanta. Miren las mesitas, miren las máquinas de coser antiguas. No, es que esto aquí es venir y transportarse a la época antigua, porque todo está espectacular. Miren estas cosas, las lámparas, todo. Ah, me encanta. Los sillones. No. Bueno, no sé si... Bueno, qué decirle, que a mí ese lugar me encanta. Y cada vez que tengo la oportunidad de pasar por aquí, siempre entro. Aquí a mirar, no a comprar nada, porque ahí todo está caro. Bueno, por acá tenemos el Palacio de las Novias, donde vienen a casarse. Y al lado hay un edificio que se está prácticamente cayendo porque está apuntalado. La entrada del Boulevard de San Rafael, fíjense que aún se conserva también el cartel que dice Boulevard de San Rafael de cuando ocurrió antes del 59. Y no menos importante, tenemos a Fin de Siglo, que esto también tiene su... Bueno, por acá unos recicladores que vienen a vender sus cositas acá en los portales, vendiendo sus cosas. Y por acá un banco. ¿Ustedes ven una cola? Eso es un banco.
gente ahí. Siempre hay cantidad de gente. Qué bueno que estaban recogiendo eso porque, óyeme, eso tenía a la mitad de la calle prácticamente con escombros. Es que estaban, parece que arreglando esa tienda que ha estado cerrada años luz. Por acá. Bogotá, sí. Bueno, hemos llegado a la intersección de Galeano y Zanja. Zanja es una calle muy conocida porque por acá, como pueden ver, se encuentra la entrada del barrio chino. Y bueno, esto acá es un edificio que se llama Locería a la Vajilla. Locería a la Vajilla. No sé exactamente qué podría haber sido este edificio antes, pero bueno, acá está. Ahora mismo es el hogar de varias personas. Por acá hay una entrada, entrando por ahí hay varias casitas adentro. Miren cómo está. Así que bueno, vamos a cruzar y vamos a seguir por acá viendo qué más. Ay Dios, esto no tiene, el semáforo no funciona. Muy normal, muy normal. Muy normal, la verdad. Así que por acá estas personas que son recicladores, que venden muchas cosas. La gente siempre anda en la calle como loca. Esto acá es un negocio donde se enmarcan cuadros, como pueden ver. Acá mi mamá vino cuando nosotros nos graduamos y enmarcó nuestro título acá. Muy bueno que lo hacen, la verdad. Porque ahora todo ha subido de precio, entonces todo está más caro. Pero bueno, se nota que es la temporada de mango, porque muchísima gente anda vendiendo mango. De entre 100, 150, mira, por acá lo tienen 80. Mango, manzana por acá, negocio de cuenta propista por acá. También tenemos un atelier y edificios apuntalados por acá. Una tiendecita que venden ropa. Todo ropa de mujer, como pueden ver. A ver la cosa por allá adentro. Es moneda nacional. Lo que, como es particular, aguántate con los precios. Bueno, en sí, como le estaba comentando, todo ahora está caro. Todo caro. Y hemos llegado al Parque del Curita. El Parque del Curita siempre está lleno de gente. Siempre está lleno de gente. Vamos a tener cuidado aquí. Fíjense que aquí se dice la caridad área de venta para trabajadores por cuenta propia. Y aquí es donde venden ropa, zapatos, de todo, carteras, de todo venden aquí. Y este es el Parque del Curita, como pueden ver,
siempre está lleno de gente, que si los visitaxis, que esta es la piquera. Esta es la piquera de los carros que van para San Miguel y El Cotorro. Acá la parada del P7. Miren. Y bueno, aquí ven a la gente tomándose un 10, como uno dice, algunos vendiendo maní. La bolsa esa de rico. Bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya encantado y que hayas conocido un poquito más sobre las calles de La Habana. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo videito. Hasta entonces, bye. Chao, chao.